Gálatas capítulo 5. Mi hermana leyó el versículo 1, pero permítame o únase conmigo para leer Gálatas 1 y vamos a leer del 1 al versículo 13, posiblemente al 15. ¿Está conmigo? Si está conmigo puede ponerse de pie solamente para darle reverencia al Dios de la palabra. Amén. Damos gracias al Señor por su presencia. La bendita palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hermano, hablando a la iglesia de Gálatas, dice de la siguiente manera, dice: estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia, dice Pablo, habréis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Todos vosotros, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó? Le pregunta Pablo a la iglesia. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dice, un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá, dice Pablo, se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bendita sea la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de libremente poder alabarte, Señor, con nuestra voz, con nuestras manos, Señor, con nuestro corazón, Señor, de una manera libre, Señor. Padre, tu palabra, Señor, dice que tú nos has hecho libres, Señor. Nos das el privilegio de vivir en un país, Señor, donde todavía, Señor, es libre, Señor. Y te damos gracias, Padre, por la libertad, Señor, porque es un regalo tan valioso, Señor, que tú le has dado, Señor, como derecho divino, Señor, al hombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Ahora en esta mañana nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Que tú, Señor, de alguna manera, Señor, me des la gracia para poder hablar a tu pueblo, Señor, para compartir tu palabra, Señor. La palabra, Señor, de libertad, Señor. La palabra, Señor, de libertad, Señor, que mueve nuestras vidas a niveles, Señor, superiores, Señor, donde podemos caminar más, Señor, como tú deseas que caminemos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Y al mismo momento, Señor, de compartir tu palabra, pedimos también por nuestros hermanos, que nuestra hermana Conchita que está allí en el hospital, Señor, que tú seas con ella, Señor. Cualquier hermano, Señor, en este lugar que venga con una enfermedad, con una situación difícil en la vida, Señor. Padre, tú eres nuestro Salvador, Señor. Tú eres, Señor, nuestro sanador, Señor. Tú eres, Señor, el sustento de nuestras vidas, Padre. Así que nos ponemos, Señor, en tus manos. Te damos gracias una vez más. Glorifícate, Padre, a través de tu palabra, Señor. Y todo esto te lo pedimos en ese nombre que es maravilloso nombre, Señor, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Damos gracias a Dios, hermano. Nuestro pastor está en camino para Long Beach, para la ciudad de Long Beach. El Señor lo ha llevado el día de hoy para allá, para poder bendecir a la iglesia en su aniversario, tengo entendido. Amén. Así es que vamos a ir a la palabra en esta mañana, hermano. Pablo escribe una carta a la iglesia de Gálatas. En aquel tiempo, Pablo fue el fundador de esta iglesia. Y un tiempo después, hermano, Pablo tuvo que mandar una carta de corrección a la iglesia. ¿Cuántos, hermanos, podemos reconocer que necesitamos corrección de vez en cuando? Amén. Amén. Pablo entendió que la iglesia estaba pasando por un momento de confusión y él escribe esta carta
precisamente para corregir los errores que la iglesia estaba aceptando en ese tiempo, ¿no? Y dice Pablo, dice, esta carta les escribo para recordarles lo que yo ya les he enseñado. Les he enseñado que la fe, la salvación no es por ninguna obra que los hombres pueden llegar a hacer. La iglesia, las personas no pueden hacer absolutamente nada para conseguir la salvación. La salvación solamente viene a través de la fe en Jesucristo y nada más, ¿verdad? No hay nada más que se pueda hacer, solamente les dice Pablo, les he enseñado la doctrina de la justificación. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esa es la verdad de la palabra, hermano. La iglesia no puede hacer nada más para obtener la salvación. Y Pablo necesitaba corregir esto en la iglesia de Galacias. Y él dice, bueno, ya les enseñé la verdad de la salvación. Ahora dice, estad, es un mandamiento, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, amén, y damos gloria al Señor. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y por un momento piensa, hermano, una persona que ha pasado mucho tiempo en la prisión, y que después, hermano, de un proceso de esa persona sale de la cárcel. ¿Cuántos de ustedes creen que esas personas quisieran regresar nuevamente a la esclavitud? Amén. Dios, hermano, nos ha hecho libres, ¿verdad? Nos ha hecho libres y debemos de experimentar. Y déjeme decirle que todo cristiano, que todo hijo de Dios, hermano, lavado por la sangre de Cristo, debe de experimentar la libertad en sus vidas. Todo creyente debe de experimentar la libertad en su vida. Ahora mi pregunta sería, ¿experimenta usted la libertad en Cristo? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Porque de cualquier manera, hermano, la palabra de Dios siempre viene a corregir, hermano, ataduras, hermano, que pudieran estar en nuestras vidas. Pero la verdad es esta: Dios, hermano, facilitó todas las cosas para que usted y yo pudiéramos experimentar la libertad. La libertad, hermano, es algo muy valioso en la vida del ser humano. De hecho, todos, hermanos, nos levantamos toda la mañana para pagar por la libertad, ¿verdad? Todos comenzamos el día, vamos a los trabajos precisamente, ¿por qué? Porque necesitamos recursos para tener la libertad de tener un hogar, ¿verdad? De poder comer, de poder tener el sustento, ¿verdad? Todos, hermano, perseguimos la libertad de alguna manera. Todo creyente puede experimentar la libertad. Pablo, hermano, enseñó, hermano, que enseñó la verdad de las Escrituras, de que la salvación solo por la fe en Jesucristo. Y nuestra vida de libertad solamente puede venir a través de la libertad en Cristo. Por eso dice la palabra, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es el hecho de que Jesús nos hizo libres. Si vivimos esclavizados por una relación con Dios, si vivimos esclavizados por una relación legal con Dios, no es porque Dios lo quiera. Dios nos suplica que tomemos sus fuerzas y caminemos con libertad. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? De que nosotros, hermano, por nuestras fuerzas no podemos ser libres. Dios nos dice, deja de luchar tú por tu libertad. Entrega mi vida a mí. Entrega tu vida a mí. Yo soy el que realmente te hago libre. Significativamente, hermano, Cristo es el que nos hizo libres. Cristo, hermano, es un libertador de la libertad, de la esclavitud. Solamente, hermano Jesús. ¿Batalla usted con algún pecado en su vida? ¿Está consciente de ello? Déjeme decirle que Dios es el gran libertador. La libertad, hermano, es un regalo. La libertad es un regalo que solamente Dios, hermano, nos puede dar. Jesús, hermano, nos compró, hermano, para que usted y yo pudiéramos tener libertad. Hoy en día, hermano, muchas personas viven en esa búsqueda precipitada de libertad. Como dije hace un momento, todos, hermano, perseguimos la libertad.
Todos queremos la libertad. Pero Dios, hermano, tiene un concepto diferente de libertad de lo que el mundo lo tiene. ¿Estará de acuerdo conmigo? Sí. La libertad, el concepto de Dios, hermano, muchas veces va en contra de nuestros pensamientos cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios. Dios es infinitamente bueno y es infinitamente sabio. Estar firmes, dice Pablo, significa, hermano, que necesitamos un esfuerzo para permanecer libres. Dios nos da la libertad, hermano, eso sí, pero usted y yo tenemos una responsabilidad de constantemente estar cuidando esa relación con Dios. Dios, no, hermano, no nos dio la libertad para sentarnos en un lugar y dejar que la vida pase como si nada. No, Dios, hermano, nos dice, esfuérzate, dice, y sé valiente, dice. Hay un esfuerzo por mantenernos en el lugar y en el espacio donde Dios nos ha dado para poder gozar de esa libertad. Los Gálatas, hermanos, nos enseñan de que alguien que es legalmente, legítimamente libertado por Cristo puede volver a caer en cadenas. ¿Sí me escuchó? Todo aquel, hermano, todo aquel, el libro de Gálatas nos enseña que si aquella persona que ha sido librada por el Señor todavía tiene el riesgo de caer y regresar nuevamente a los lazos de esclavitud del pasado, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, y hay un dilema en el cuerpo evangélico de que si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Pero si la salvación no la va a perder, hermano, por un pecado pequeño que usted cometa. Pero lo que sí va a pasar, hermano, de que el enemigo lo va a empezar a atar nuevamente, y lo va a llevar un poco a poco nuevamente al yugo de la esclavitud de él, que en el último día, hermano, podemos perder la obra que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Por eso dice que cuidemos la salvación, dice con temblor y temor, perdón. Amén. Dios es bueno. La libertad, hermano, es sumamente valiosa para el ser humano. Y déjeme dar un pequeño ejemplo. Encontré el ejemplo de Martin Luther King, ¿verdad? Un hombre, hermano, que dio su vida por la libertad. Y déjeme leerle un poquito. Martin Luther King fue un ministro y un activista bautista, pastor estadounidense, que se convirtió, dice, en el vocero y en el líder más visible del movimiento de los derechos civiles en 1955 hasta el 68, donde fue asesinado. Martin Luther King, hermano, es un ejemplo de muchos hombres que han dado sus vidas por conseguir la libertad de otros. Y eso es grandioso. Jesús, hermano, Él murió en la cruz del Calvario, hermano, para dar su vida para el rescate de cada uno de nosotros. Amén. Y déjenme leerles un pequeño fragmento de un discurso que fue pronunciado por Martin Luther King el 28 de agosto de 1963. Dice, delante del monumento de Abraham Lincoln en Washington, D.C., y eso está en el Google, búsquelo, está hermosísimo este discurso de Martin Luther King. Dice su famosa frase, hoy tengo un sueño, ¿verdad? Y no sé cuántos tienen un sueño, pero dijo él, hoy tengo un sueño, dice, y ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno con un nuevo significado. Dice, mi país, dice, es tuyo, dulce tierra de libertad. A ti te canto, tierra de libertad, donde mis antecesores murieron, tierra orgullo de los peregrinos, de cada costado de la montaña que replique la libertad. Y si Estados Unidos ha de ser grande, dice, eso tendrá que hacerse realidad. Un hombre, hermano, que luchó por la libertad. Amén. Que luchó por la libertad. La libertad, hermano, es un derecho divino. Yo no sé si usted lo ha pensado, hermano, pero la libertad, Dios, hermano, nos creó con un sentido de libertad. Pero por desobediencia, hermano, otro tomó el poder de la libertad sobre el ser humano. Todos buscamos la libertad. Por eso dijo el Señor, hermano, en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida
Yo he venido, dijo Jesús, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan, dice, en abundancia. Es el propósito de Dios, es el propósito de que Él nos haya salvado a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted le da alegría a eso, pero Dios, hermano, vino para que tengamos vida, para que tengamos libertad en Él. Todo creyente debe vivir una experiencia, hermano, de libertad. Todo creyente, todo creyente. Y yo creo que todos, hermano, en un momento dado debemos, hermano, de analizar nuestras vidas y reconocer delante del Señor que necesitamos áreas donde el Señor nos necesita hacer libres, ¿verdad? Porque cuando yo me preocupo, yo no sé cuántos se preocupan de ustedes de aquí, ¿verdad? O soy el único, ¿verdad? Soy el único que me preocupo. Pero la preocupación, hermano, la preocupación tiene que ver con un hecho que todavía no pasa, ¿verdad? Y cuando nosotros nos preocupamos demasiado, es porque estamos poniendo la resolución de esa preocupación en nuestras manos y no en manos del Señor. Allí, en ese aspecto, nosotros ya tenemos una ligadura, ¿verdad?, que nos impide a disfrutar de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. La libertad, hermano, para entender un poquito la libertad y para que nos ayude en el contexto donde nosotros vivimos, hermano, quisiera hablar, hermano, de 3 aspectos de la libertad muy importantes. Primeramente, el aspecto de la libertad que es opcional. La libertad, hermano, es opcional. Usted tiene el derecho de aceptarla o de no aceptarla. ¿Le parece? Dios nos ha dado, hermano, el regalo más maravilloso del poder elegir, ¿verdad? Lo que pasa que muchas veces no hemos aprendido a elegir lo que Dios quiere, o más bien lo que Dios nos dio para que nosotros podamos elegir. Siempre vamos en el camino vamos contra el camino que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y ese es lo que nos haya, pero la libertad es opcional. Los Gálatas, hermano, abrazaron la verdad de Cristo. Jesús, hermano, el apóstol Pablo enseñó la verdad a la iglesia y la iglesia se levantó sobre la verdad de Cristo. Pero llegaron hombres, hermano, maestros falsos o falsos maestros que empezaron a enseñar que la sangre de Cristo no era suficiente para la salvación, que tenían que circuncidarse. Ellos querían traer, estos maestros, querían traer nuevamente a la iglesia que ya había sido liberada, querían traerlo nuevamente a la esclavitud, a la ligadura de la ley, ¿verdad? Y les dice Pablo, dice, no, dice, inclusive, si usted mira solamente un versículo en el capítulo 1 y versículo 6, Pablo dice, estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice Pablo. Recibieron la verdad, dice, pero se están alejando de la verdad. Y eso es una decisión. Esa es una decisión. Los Gálatas abrazaron la verdad que les dio la libertad, pero estaban tomando la decisión de aceptar otras enseñanzas innecesarias que eran para la salvación. Uno muchas veces puede decir, mira la ley, hermano, o mira los preceptos que todavía practican los judíos, y uno puede decir, es muy bonito y es muy hermoso porque fue lo que Dios escribió en el Antiguo Testamento, y de repente puede parecer muy bonito, pero cuando nosotros empezamos a hacer cosas al lado que nos vuelven a regresar a la ley, entonces estamos invalidando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted, por mí. Algo que los Gálatas necesitaban entender, hermano, de que Cristo era suficiente para salvación. Y es lo mismo para nosotros. Ellos tomaron la decisión de aceptar otras enseñanzas que eran innecesarias para la salvación. Dios, hermano, nos ha dado el poder de elegir. Nos ha dado poder de elegir. Me viene a la mente, hermano, cuando en Deuteronomios dice el Señor a su pueblo, dice que os he puesto delante la vida y la muerte. Dios pone en nosotros, delante de nosotros, las opciones que nosotros podemos tener en la vida. Él los pone delante de nosotros. Pero Dios dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios dice, escoge, dice, elige.
tienes las opciones, pero elige la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú, dice, para que vivas tú y tu descendencia. Hay, hermano, una mentalidad en nuestra sociedad de que la gente no se preocupa por el estado espiritual de los niños o de los jóvenes. Hay una mentalidad que dice, bueno, yo voy a dejar a que mis hijos crezcan y ellos elijan lo que ellos quieran creer. Eso es un grave error, porque solamente lo que estamos haciendo es llevar a nuestros hijos a que el enemigo los esclavice y vivan una vida de esclavitud con el sistema de este mundo. No, debemos de enseñarles la doctrina, debemos de enseñarles la verdad de Dios desde que están pequeños. En Josué, hermano, está el versículo 24:15 que dice Josué al pueblo de Israel, dice, y si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos, ahí está también la decisión, ¿verdad? Dice, escogeos, dice, hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero dice Josué, dice, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Pablo, hermano, quiere corregir el error en la iglesia, y el Señor, hermano, quiere corregir cualquier situación que pueda pasar en nuestras vidas. Él quiere corregir nuestras vidas. Hablamos entonces de que la libertad, hermano, es una opción. Usted tiene libertad para escoger. Hay mucha gente, hermano, que nunca van a elegir la libertad que Cristo les puede ofrecer. Usted mira, hermano, tristemente personas que usted ve que van constantemente decayendo en sus vidas por las drogas, por el alcohol, por la falta de fe. Y usted las mira y usted les quiere hacer saber que solamente hay un pequeño paso para que ellos puedan ser libres. Pero por las ataduras de esas personas, hermano, ellos no pueden ver esa cercanía, lo cerca que están de recibir la salvación y de recibir la libertad. Mucha gente, hermano, no lo va a elegir, pero nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de elegirlo a Él. También, hermano, la libertad es opcional, pero también, hermano, y cuidémonos mucho de este tipo de libertad, porque la libertad también es parcial y condicional. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ha visto usted se ha visto personas que salen de la cárcel con una libertad condicional? Sí, puedes estar libres, pero no puedes alejarte de tal lugar. Y la libertad condicional, hermano, el enemigo, que es experto en esto, el enemigo, hermano, ofrece una libertad parcial o condicional. La libertad condicional dice, ve, pero regresas. ¿Le suena algo similar esto en la vida de cada uno de nosotros? Cuando venimos a la iglesia, cuando el Señor nos llena de su palabra, cuando el Señor nos llena de su fe, pero cuando salimos de la casa del Señor, cuando llegamos a nuestra vida normal, dice el enemigo, hermano, dice, ok, ve a la iglesia, pero cuando salgas, regresa, dice. Regresa, dice, a tus costumbres. Regresa a ser parte del sistema. Amén. ¿Sí? Entonces, la libertad parcial o condicional, hermano, dice, ve y regresa. Hay una historia, hermano, en Éxodo 10, donde si usted recuerda, hermano, donde Dios, hermano, endureció el corazón de Faraón. ¿Recuerda esa parte? Para no dejar ir al pueblo de Israel. ¿Sí? Y lo endureció tanto, hermano, que Moisés le dice, deja ir a tu pueblo. Dios le dice al faraón, deja ir a tu pueblo, deja ir a mi pueblo, dice, para que me adoren en el desierto. Pero el faraón dice, ve tú y los hombres vayan y adoren a su Dios, dice, y dejen a sus familias y a sus hijos. Pero Moisés, hermano, ese no era el plan de Dios. Dice, no, dice, nosotros vamos a ir a adorar a nuestro Dios con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros ancianos, con nuestros animales. Todos, dice, haremos un holocausto a nuestro Dios. Y muchas veces, hermano, el enemigo nos está poniendo una libertad que es condicional, ¿verdad? Y tenemos que poner mucha atención en esto. El enemigo, hermano, no tiene problemas con que usted y yo vengamos a la iglesia. Déjenme decirlo, y suena extraño esto, ¿verdad? Pero él no tiene problemas con que usted y yo vengamos a la iglesia.
mientras nosotros lleguemos a nuestra vida allá afuera y lleguemos a hacer nuevamente las cosas o las costumbres que sabemos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, Él está feliz y contento. Dice, ve, pero regresa. Esa es la libertad parcial o condicional. Los Gálatas, hermano, puse por un momento en el libro de los Gálatas. Los Gálatas, hermano, estaban en la iglesia y estaban adorando a Dios, habían conocido de Cristo, pero ya se les habían minado enseñanzas que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para el enemigo eso estaba bien, porque dice, bueno, están en la iglesia, sí, están en la iglesia, pero no están viviendo la libertad que Dios les dio. Pueden estar aquí y está bien, y para Él no hay problema. Así que nosotros, hermano, debemos de poner atención a que venimos a la iglesia, pero no tenemos una libertad condicional. Nosotros tenemos una libertad total. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que su iglesia tenga una libertad total. Hay prisioneros en las cárceles, amados, que tienen más libertad que personas que vivimos fuera de las cárceles. Y porque han encontrado, hermano, que la libertad no se encuentra en las circunstancias en las que viven. La libertad se encuentra totalmente en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, la libertad es importante. Dios quiere, hermano, Dios quiere que nosotros tengamos libertad, pero el enemigo se ha empecinado en ponernos en nosotros una libertad condicional. ¿Y cuál es una muestra, hermano, de una libertad condicional? Es cuando nosotros mismos decimos, vamos a la iglesia, pero tranquilos, ¿sí? Tranquilos. No me van a decir lo que tengo que hacer con mis finanzas, con mi familia, con mi dinero, etcétera. Yo vengo a la iglesia, pero hay una línea. Hay una línea. Esa es una libertad condicional. Dios no quiere, hermano, una parte de usted aquí en la iglesia. No, Dios no quiere, hermano, solamente una área de su vida. No quiere conquistar solamente una área de usted. Él quiere conquistar todo el ser de usted y de mí. Él quiere, hermano, que nosotros tengamos una libertad total. Ahora déjeme decirle, hermano, y pudiera parecer contraproducente lo que le voy a decir, pero quiero decirlo con mucho cuidado. La libertad, hermano, total, la libertad no existe. Y ese es un término también filosófico. La libertad no existe, no existe. Porque nosotros, hermano, para que nosotros podamos ser libres, tenemos que ser esclavos. ¿Sí? Para que usted pueda llegar a encontrar la verdadera libertad, usted tiene que convertirse en un esclavo, ¿verdad? Y eso en la mente humana, hermano, en la mente donde no está Dios, eso es difícil, dice, porque nadie quiere ser esclavo, todos quieren ser libres. Pero para nosotros encontrar la verdadera libertad, nosotros debemos de tener la palabra clave en nuestras vidas, y esa palabra clave es dependencia. Tenemos que aprender a tener dependencia total en Dios. A ser completamente, a entregar nuestras vidas completamente al poderío del Señor. ¿Cómo podemos obtener la verdadera libertad? Nosotros obtenemos la libertad cuando nosotros nos damos como en esclavitud al Señor. En Juan 8:36 dice la palabra del Señor, dice el Señor Jesús, dice, así dice, si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Si Jesús, hermano, realmente llega a tu vida y llega a todas las áreas de tu vida, verdaderamente llegaremos a ser libres en nuestras vidas. Llegaremos a ser libres. En 2 Corintios 5:15 dice el apóstol Pablo, dice, y por todos murió, dice, por usted, por mí, por mis hermanos los músicos, por todos murió. Pero dice Pablo, dice, para los que viven, ¿quiénes viven? Amén. ¿Nadie vive aquí? ¿Sí? ¿Sí? Dice, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios, hermano, nos da una libertad cuando nosotros nos hacemos esclavos de Él. Estaba pensando en una ilustración en esta mañana. Imagínese solamente, es una imaginación solamente, pero imagínese en un mercado donde está una persona vendiendo pajaritos. ¿Ha visto esos mercaderes donde venden los pajaritos, los tienen en jaulas?
Y este mercader tiene una jaula con muchos pajaritos. Llega una persona y le dice, ¿cuánto cuesta cada pajarito? Y le dice, oh, mira, te vale $1 cada pajarito. El señor mete su bolsa en la mano y dice, bueno, tengo $50, dame 50 pajaritos, por favor. Y el señor le cuenta los pajaritos y dice, ¿dónde se los va a llevar? Dice, préstame la jaula y ahorita yo los voy a poner en un lugar. Y esta jaula, este hombre agarra los 50 pajaritos que compró, ¿sí? Si hubiera traído más, hubiera comprado más. Pero los compra y los suelta, los deja libres. Posiblemente el vendedor, aunque ya le pagaron, el vendedor se iba a enojar. ¿Por qué dejas libres esos pajaritos? Pero piense por un momento, hermano, que estas avecitas o esos pajaritos salen libres, pero aun cuando están afuera de la jaula, siguen siendo propiedad de alguien más grande, de aquel que los creó. Amén, amén. Esa ilustración para mí me pareció maravillosa. Sí, porque dice el Señor, dice que el Señor tiene cuidado de las aves del cielo. Amén, amén. Entonces, y el Señor es lo que hizo para nosotros. Nosotros estábamos en una jaula. El Señor vino y abrió esa jaula, y aunque salimos fuera de esa jaula, seguimos perteneciendo de aquel que nos ha creado. Y somos para Él. Amén. Somos para Él. Y dice Pablo, y Pablo bien lo dice, y por todos murió, dice, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sí, nosotros, hermanos, nos damos en esclavitud al Señor por amor y agradecimiento y por el reconocimiento de que Él es nuestro creador. Dependencia, hermano. Si quieres llevarte esta palabra, dependencia. Llévate esta palabra y analiza todos los aspectos de tu vida. ¿Cuál área de tu vida necesita depender del Señor? ¿Cuál área te ha costado soltar al Señor? ¿En qué área el Señor no ha podido y ha conquistado tu corazón? Muchas veces, hermano, el hecho de tener cosas, de tener trabajo, de tener economía, nos da ese estado, hermano, de independencia que no necesitamos del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que el Señor nos da poquitos y nos alejamos del Señor? Pero cuando el Señor permite que venga una necesidad tremenda en nuestras vidas, es cuando entonces sí venimos al Señor, ¿verdad? Venimos al Señor, dame. Pero nunca decimos al Señor, toma Señor, toma mi vida, Señor, toma esto, toma el otro, ¿sí? Dependencia, amados. La palabra clave, hermano, es dependencia del Señor. Cuando no tengas nada más en la vida, hermano, y espero que no tengamos que llegar a este asunto, pero cuando no tengas nada más en la vida que a Cristo, entonces, hermano, Cristo será todo para ti. Amén. Agradezcamos al Señor lo que nos ha dado. Agradezcamos al Señor lo que Él en el lugar donde nos ha puesto. Agradezcamos al Señor todos los recursos que nos ha dado, y dependamos de su gracia, dependamos de su amor, dependamos de decir, Señor, lo que yo tengo, lo poquito, lo mucho que yo tengo, depende, Señor, de ti. Todo depende de ti. Pablo, hermano, en el versículo 10, él trató de arreglar las cosas en la iglesia de Galacia, pero al mismo tiempo, hermano, Pablo tenía la confianza de que la palabra implantada en la iglesia iba a prevalecer. Por eso es importante la palabra. Vaya conmigo nada más por un momento al versículo 9, en el capítulo 5 y versículo, dice, déjenme leerle del 4, dice, del 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, y los que de la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, dice, por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros, dice Pablo, dice, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero dice Pablo en esta parte, dice, es donde quiero llevarlos. Les dice Pablo, dice, yo confío respecto de vosotros. Pablo confiaba en la iglesia, hermano.
Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, ¿verdad? Dios, hermano, nos da una palabra a veces de exhortación para rectificar nuestras vidas. Pero Dios confía, hermano, Dios confía que nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y aún en nuestra debilidad, nosotros podemos ir delante del Señor y pedirle perdón y pedirle al Señor que nos ayude a rectificar cualquier circunstancia, cualquier situación, aunque nosotros hubiéramos cometido. ¿Verdad? El Señor, hermano, es nuestro perdonador. Y el Señor confía, hermano, de que usted y yo vamos a escuchar su palabra y vamos a meditar en su palabra. Y su palabra, hermano, tiene el poder de rectificar nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir. Salgamos aquí, hermano, con un deseo en el corazón de decir, Señor, yo quiero vivir con la libertad con la que tú me hiciste libre. Porque sabe, déjeme decirle una cosa, hermano, cuando usted salga de esa puerta, está un ser espiritual que quiere ponerle nuevamente las cadenas que Dios ya le quitó en su vida. Y solamente nuestra determinación, como dice Pablo, estad pues firmes, dice, estad firmes en la libertad en que Cristo te hizo libre. Ya no vuelvas al yugo de la esclavitud. Mire, amado, el enemigo tiene un sistema donde fácilmente al creyente, hermano, que sale de la iglesia bendecido, lo sienta y lo pone solamente el teléfono en su mano, e inmediatamente le vuelve a poner una argolla para atarlo nuevamente. Cuidemos nuestra manera de vivir. Dice Pablo, dice, y para ir terminando, dice, en el versículo 13, dice, porque vosotros hermanos, ustedes, nosotros, dice, a libertad, dice, fuiste llamados, solamente dice que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Dice Pablo, dice, no usen, dice, hermanos, ustedes ya fueron llamados a la libertad. Ya fueron limpiados con la sangre de Cristo. Ustedes ya fueron redimidos. Ustedes ya fueron salvados. No vuelvan, no usen esa libertad para caer en el libertinaje. Dice Pablo, dice en esta parte, dice, no uses la libertad como una ocasión para la carne. Dice, para los deseos de tu carne. Tenemos que cuidar. No, la comunidad de fe, hermano, no es una comunidad religiosa solamente. Mire, entre religión y amor por Dios, hermano, hay un espacio grandísimo en nuestras vidas. La religión, hermano, dice, no voy a hacer esto, no puedo hacerlo, no tengo que hacerlo, pero por dentro usted está que se quema por hacerlo. Eso se llama religión. Pero cuando nosotros entendemos, hermano, que Dios nos salvó y nos amó de una manera tan especial, tan grande, que nadie tiene la capacidad de amarnos como Dios nos amó. Nosotros reconocemos y por agradecimiento, yo no voy a hacer esto porque amo más a aquel que me salvó que lo que pueda traerme esta situación a mi vida o este placer momentáneo. Dios dice, Pablo, hermano, la palabra de Dios, hermano, nos dice a través de Pablo, no usemos la libertad que Dios nos ha dado para los deseos de la carne. Dice en el 16, dice Pablo, andar en el Espíritu, dice, andar en el Espíritu, hermano, no significa andar flotando por allí y aleluya, no. Andar en el Espíritu es estar viviendo conforme a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Andar en el Espíritu, hermano, es vivir una vida obediente, es vivir una vida que le agrade a Dios, es elegir siempre lo correcto en lugar del deseo inmediato en nuestras vidas. Eso es andar en el Espíritu. Dice, y no satisfagas los deseos de la carne, porque dice Pablo, dice, porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra toda carne, y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagas lo que quisieres. Pero si sos guiados por el Espíritu, dice, no estás bajo la ley.
Estaba leyendo, hermano, la historia de una mujer que había sido esclava en el tiempo cuando Abraham Lincoln creo que firmó la Declaración de Libertad. Y dice esta historia, hermano, que esta mujer salió, estaba muy confundida. Dice, ¿soy esclava o no soy esclava? Y llegaba con los soldados y le decía, ¿soy esclava todavía o no soy esclava? Y los soldados le decían, sí, tú eres una mujer libre. Sí, pero yo voy con mi dueño y él me dice que no, que soy esclava. Pero yo vengo aquí y veo la libertad y digo, eres libre. Muchas veces, hermano, como creyentes, vivimos en esa confusión en nuestras vidas. Dios, hermano, nos ha hecho libres. Él firmó un decreto en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser libres. Y nosotros, hermano, debemos de confirmar esa verdad en nosotros a través de la entrega que nosotros tenemos a Dios. Si usted y yo, hermano, no entregamos nuestra vida completa a Dios, nunca vamos a conocer ese decreto que Dios firmó con sangre en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser libres. Dios, hermano, nos llamó para vivir en libertad. Libertad, hermano, es opcional. Usted tiene la libertad de elegir si quiere ser libre o quiere seguir en esclavitud. Es opcional. Dios nos ha dado esa chance, por decirlo. Evitemos, hermano, la libertad condicional. No permitamos, hermano, que el diablo nos atrape y nos permita ir y hacernos creer que estamos sirviendo al Señor, pero cuando salimos de allí regresamos nuevamente a los malos hábitos que nos alejan de la presencia del Señor. No, Dios no nos llamó a una libertad condicional. Dios nos llamó, amados, a vivir una libertad total en Él.